En esta clase vamos a trabajar un archivo de configuración para que nos permita guardar la información de este formulario de configuración en un archivo de texto, pero encriptando la información para que ojos curiosos no puedan ver la información en texto plano. Así que nos vamos a ir acá al explorador de soluciones, vamos a darle botón derecho y vamos a crear una nueva clase, add, agregar, class, y a nuestra clase le vamos a llamar config manager. Pulsamos un enter para que se cree y aquí tenemos la clase. Vamos a dejarle un accesor public y acá en este método, en esta clase, vamos a tener 4 métodos. Un método para poder guardar la configuración, un método para leer la configuración y 2 métodos para poder encriptar y desencriptar. Entonces no nos vamos a enfocar mucho en el tema de la encriptación y desencriptación. Yo les voy a compartir los métodos que vamos a utilizar para poder encriptar la data. En este caso el algoritmo que vamos a utilizar va a ser el algoritmo AES, así que yo les voy a compartir aquí los métodos. Bien, estos métodos nos van a permitir entonces el primero encriptar y el segundo desencriptar. Vale, ya tenemos aquí los métodos, entonces acá sería encriptar y este sería para desencriptar. Encriptar, desencriptar. Listo. Ahora sí, entonces vamos a crear nuestros métodos. Aquí en la parte de arriba vamos a definir un método public. Vamos a ponerle static para poder reutilizar este método sin tener que crear una instancia de config manager. Vamos a ponerle void y le vamos a llamar save config. Abrimos paréntesis y llaves y entonces este método va a guardar nuestra configuración del formulario en el archivo de texto. Entonces estos métodos de aquí para encriptar y desencriptar, este algoritmo de AES utiliza lo que es una llave de encriptación y utiliza un vector de inicialización. Necesita esos dos argumentos para poder trabajar, entonces los vamos a definir en la parte de arriba. Private lo vamos a definir como de tipo constante, tipo de dato string, y le vamos a llamar key. A esta clave nosotros le vamos a poner, por ejemplo, cualquier valor que ustedes quieran dejarle. Yo acá simplemente como ejemplo le voy a poner your secret key 123 y vamos a definir ahora, después de la llave, vamos a manejar nuestro vector de inicialización. Ok, aquí le vamos a poner IB. Entonces esto es solamente un ejemplo, ¿vale? Ustedes pueden aquí reemplazar por sus caracteres que ustedes deseen. Simplemente es para nosotros poder encriptar nuestro archivo con la información y estar trabajando tranquilos. Bien, entonces en cuanto al método de saveConfig vamos a recibir los parámetros que vamos a guardar. Por ejemplo, en nuestro formulario, vamos a ver allá, tenemos el logo, tenemos las impresoras, tenemos el tamaño, tenemos el corte de papel, abrir cajón, imprimir saltos de línea. Entonces vamos a guardar toda esa configuración. En realidad el logo no lo vamos a guardar en el archivo de configuración, lo que vamos a guardar nada más son los datos más sensibles, que en este caso puede ser el nombre de la impresora, quizás no tan sensible, pero de pronto lo vamos a guardar encriptado, ¿vale? Lo que es nuestro logotipo, simplemente vamos a crear un directorio donde se va a almacenar la imagen y es suficiente. Ok, entonces vamos a almacenar lo que es la impresora de etiquetas, y para los dos escenarios vamos a guardar el tamaño de papel. Entonces acá vamos a pasarle, comenzamos con el printer, vamos a pasarle también, por ejemplo, el tipo string, vamos a pasarle el printer size, que será la impresora de recibos, y el tamaño de papel de la impresora de recibos. Acá vamos a almacenar, por ejemplo, el texto 58 milímetros o 80 milímetros. Bien, seguimos ahora con, vamos a poner acá printer label, que será para imprimir etiquetas, y el otro sería printer label size para el tamaño. En este caso nosotros vamos a trabajar con diferentes tamaños de etiquetas, puede ser 52 por 25, 22 por 16, 4 por 3, 3 por 4, 6 por 4, diferentes tamaños.
Simplemente aquí vamos a definir el tamaño de la etiqueta que vamos a utilizar al momento de imprimir. Entonces ya tenemos estos 4 valores. Ahora vamos a pasarle corte de papel y abrir cajón. Entonces acá vamos a ponerle de tipo boolean cut, vamos a pasarle de tipo boolean drawer. En ese caso el cut es para si vamos a cortar o no el papel, el drawer es para si vamos a abrir o no el cajón, y los saltos de línea vamos a pasarle acá de tipo bool, y sería el break lines. ¿Qué más vamos a ocupar pasarle? Creo que nada más es suficiente con esos parámetros. Listo, ya son todos los parámetros. Bien, entonces ya tenemos aquí los datos que vamos a pasarle a nuestro método de saveConfig. Ahora vamos a organizar esos datos para poderlos guardar en el archivo de texto. Entonces para eso, dentro de las llaves, vamos a hacer un espacio de trabajo. Vamos a definir una variable de tipo string llamado data, y en este data vamos a almacenar de manera continua todos esos parámetros, el print, el printer size, el printer label, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar acá el símbolo de dólar y dentro vamos a colocar el primer argumento, mejor dicho, el primer dato de la cadena, que será el printer. Vamos a poner acá una coma, vamos a utilizar el printer size, listo, coma, vamos a colocar acá el printer label, listo, coma, nuevamente llaves. Ahora vamos a colocar el printer label size, coma, nuevamente llaves. Ahora vamos a poner el cut, ponemos ahora el drawer y finalmente ponemos el break lines. Listo, aquí ya estamos armando una cadena de texto en donde la cadena se conforma con todos los argumentos que recibe mi método save, y vamos a separarlos simplemente por una coma, ¿vale? Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es que ya teniendo la cadena vamos a encriptarla. Para encriptar los datos, acá vamos a ponerle encriptar datos. Vamos a utilizar una variable, va a ser un array de bytes, y a nuestra variable que es un array de bytes vamos a ponerle, por ejemplo, el nombre de encrypted data o datos encriptados, y esto va a ser igual a, y vamos a utilizar entonces nuestro método que se llama encrypt, este de aquí, encrypt string to bytes as. Ok, entonces lo vamos a igualar a nuestro método. Y nuestro método, si abrimos paréntesis, vemos que está solicitando 3 argumentos. El texto plano, que en este caso es la data. El segundo argumento, que va a ser nuestra llave. Y el tercer argumento, que sería nuestro vector de inicialización, que sería el IB. ¿Listo? Entonces ya tenemos el array de bytes. Ahora vamos a guardar esos datos en el archivo. Entonces aquí debajo guardamos datos en el archivo, y aquí para guardarlo vamos a utilizar nuestra clase famosísima que es la clase file. Ponemos un tag para que se incorpore en la parte de los namespace, y utilizamos nuestro método que se llama write, y ustedes pueden apreciar que ahí tienen uno que se llama write all bytes. ¿Listo? Y vamos a poner acá un tag. Listo, entonces en el file path, que es decir, el primer argumento que recibe acá, que es el path, nosotros vamos a pasarle la ruta en donde estamos o queremos guardar nuestro archivo de texto, y el segundo argumento es la data. Entonces aquí, este dato de aquí lo vamos a definir en la parte de arriba. Vamos a ponerle un constante string, y vamos a ponerle, por ejemplo, file path. Listo, vamos a dejarlo acá igual a null. Y entonces, por ejemplo, esto de aquí podemos aquí asignarle un valor, por decirlo, vamos a poner el file path, va a ser igual a, y aquí vamos a colocar nuestro application.start
y aquí vamos a concatenarle más, doble backslash, aquí doble backslash, ups, desactivé el teclado numérico, listo, y vamos a guardar este archivo de configuración en un directorio que se llama config, otra vez doble backslash, y acá a nuestro archivo le vamos a llamar config.txt. Aquí nos está marcando un error porque en la parte donde tenemos definida esta variable hay que cambiar el constante por un static, listo, para acceder desde un método estático a una variable de carácter privado string static, ¿vale? De esta manera ya estamos configurándole ahí la ruta del archivo. Recuerden que este directorio debe de estar dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, si yo abro acá, botón derecho, Open Folder, vamos a mostrar, ahorita les paso aquí en la segunda pantalla, y aquí dentro del bin debug, aquí debemos de crear nuestro directorio que se llame config, y dentro de este config se va a crear nuestro archivo de configuración. Listo, de esta manera ya estamos terminando de guardar la información. Ahora, si yo me regreso, por ejemplo, voy a copiar el método, me regreso acá, me voy al botón de guardar. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, config manager. Podemos ver acá que yo puedo acceder al método config y aquí me está pasando, aquí me está solicitando que le pase los argumentos dentro de lo que es el paréntesis. Vemos aquí que yo lo puedo pasar, por ejemplo, vamos acá a ponerle es el combo impresora de recibos, le pasamos .text. El segundo argumento sería el printer size, sería impresora, vamos a ver cómo le pusimos, y le colocamos el nombre recibo size, ok, y sería .text. Tercer argumento sería el printer label combo y sería impresora etiquetas.text. Vamos al siguiente, sería combo y sería etiquetas size.text. El siguiente argumento sería si vamos a cortar o no el papel. En este caso tenemos aquí un combo box que es este de aquí. Recordemos que si nos vamos a los items tenemos sí y no. Entonces acá vamos a hacer una lógica. Si nosotros tenemos el texto seleccionado sí, vamos a pasarle true o un valor booleano. Caso contrario le pasamos el no, el false. ¿Cómo hacemos eso? En una sola línea de código vamos a poner acá combo could, aquí tenemos cortar papel, vamos a poner un text, vamos a poner un to upper, abrimos paréntesis. Por ejemplo, yo voy a validar si esto es igual así. Voy a utilizar un operador ternario, abro mi símbolo de exclamación de cierre. Toda esta línea de código significa que si esto es verdadero, entonces yo le voy a pasar el valor true. Caso contrario, le voy a pasar el valor false. ¿Listo? Y ahora nos dice que vamos a pasarle el mismo para el caso del cajón de dinero. Entonces yo voy a copiar esta misma línea de código, lo voy a poner aquí debajo, voy a definir una variable de tipo boolean para que nos quede más claro. Could va a ser igual a, y voy a dejar esta instrucción en esta línea de código para que ustedes lo entiendan mejor, porque seguramente no muchos están a un nivel, digamos, intermedio de C#. Lo que vamos a hacer es que en una variable de tipo bool vamos a almacenar esta validación. Si en el combo corte de papel tenemos seleccionado el texto que sí, entonces guardamos verdadero, y si no, guardamos falso. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el de drawer, ¿vale? Entonces acá en lugar del que se llama combo cortar papel, vamos a poner combo drawer, que es el de abrir cajón, y entonces aquí simplemente le vamos a pasar esos dos y nos faltaría uno más. Y el último será para las líneas, entonces será break lines, y esto sería igual a combo líneas, vamos a poner acá saltos de línea, ese de ahí. Vale, entonces ¿qué hacemos acá? Le pasamos esos tres
valores que tenemos en las variables. Entonces vamos a quitar esto de ahí. Simplemente le pasamos cut, le pasamos el drawer y le pasamos el break lines. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo el código más pequeño para que tenemos estas validaciones. Entonces vamos a ejecutar eso a ver qué sucede. Pero antes de ejecutar, creo que por aquí me regresé al método de config manager, el de save config, y aquí tenemos en nuestro archivo de configuración file path, no estamos utilizándolo, vamos a pasárselo al método. Ok, ahora sí, entonces vamos a ejecutarlo. Voy a seleccionar aquí yo los datos. Ok, voy a seleccionar impresora de recibos. Vamos a ponerle que 80 milímetros, este es 4×3, mi impresora de etiquetas, digo que sí, también que sí, saltos de línea sí, y voy a mostrar aquí mi archivo de configuración, aquí estamos, voy a entrar a él, le voy a dar guardar, y listo, aquí ya estamos guardando nuestra configuración. Ahora voy a detener el proyecto, y aquí en el directorio vemos que se creó nuestro archivo, y vamos a ver qué es lo que guarda. Podemos ver aquí que los datos de configuración están guardados con AES de una manera encriptada.